¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿En qué nos hemos quedado la anterior clase para que vayamos habilitando la materia? ¿Alguien recuerda? Hemos terminado, si mal no me equivoco, no me recuerdo, hemos terminado el sílabo. Nadie. ¿Con algún alumno que estuvo en la anterior clase? Félix César. ¿Cómo está, Lice? Muy buena noche. ¿Cómo estás? ¿Recuerdas dónde nos quedamos la anterior clase? ¿O es tu primera clase? Estoy revisando mis apuntes, Lice. Sí. Ya. Apenas acabo de llegar a mi casa. Que recuerde, hemos quedado en el sílabo. Y hemos terminado de explicar el sílabo. No hemos comenzado el ciclo tributario todavía, ¿no? No todavía, Liz. Ya. ¿Alguien me puede ratificar si hemos quedado en el sílabo? Porque hemos dicho cuál es el contenido mínimo que vamos a tener. ¿Sí o no, señores? Hola. Realmente, Buenas noches. dime, Raquel. No, solo lo quería saludar. Buenas noches, Raquel. Aparte del saludo, necesito un datito más. Si alguien me puede colaborar, si tú podrías. Buenas noches, Raquel. Y se acabo de entrar, por eso le estaba saludando. Ah, ya, no Perdón. te apliques. No te apliques. Buenas noches. Nadie. Qué bonitos alumnos tengo. Qué lindos alumnos. ¿Podría repetir la pregunta, Lice, por favor? Que la anterior clase en que nos hemos quedado. Que recuerde yo, hago en signo de interrogación, hemos avanzado el sílabo como tal. ¿Recuerdan o no? No, Liz, solo hemos terminado los beneficios tributarios que hemos tenido el año pasado y recién teníamos que empezar. Ni el sílabo hemos contextualizado. No. No. Ya, No, pues, Lice. bueno, entonces denme un ratito y yo abro el archivo, abrir como, sílabo del 2. De archivo, abrir. Muy bien. Hoy vamos a avanzar el sílabo para ver nuestro contenido mínimo de la materia de tributario 1. Fundamental que a esas alturas hayan terminado el código tributario, porque hoy voy a llevar el mismo código tributario, pero desde un sentido de estructura lógica, gráfica, estructurada, procedimentalmente establecido. A ver, veamos. Se está compartiendo, ¿no? A ver, comparte, estamos grabando la clase. Ahora sí. Miren, como contenido mínimo, lo que vamos a manejar nosotros es qué es la política fiscal.
Básicamente, en el capítulo 1 vamos a ver qué es la política fiscal. Entiéndase como la política fiscal, ya podemos ir avanzando en su definición. Estoy casi seguro que estamos avanzando, pero bueno. Entiéndase como política fiscal las fuentes de financiamiento que tiene el Estado. ¿Sí? El Estado cumple una política fiscal para recaudar los recursos monetarios para el cumplimiento de sus objetivos, vale decir, salud, educación, seguridad, infraestructura, gastos operativos. No vamos a discutir que no es la única fuente de ingresos del Estado. Existen otras fuentes de ingresos que el Estado tiene. Los créditos externos, vale decir, los créditos de la China, del BID, del Banco Mundial, del FMI, del Fondo Monetario Internacional, son fuentes de financiamiento. La pena que tiene una tasa de interés. Este último crédito, por ejemplo, que el FMI entregó a la señora Áñez y el señor Arce Catacora le devolvió, ya de por sí, solo por el estilo de tipo de cambio que maneja el FMI, hemos terminado perdiendo plata. O sea, nos ha costado plata, sin haber usado ni un peso. Porque merece un tipo de cambio, una especie de, como el dólar, si quiere, un indicador como el OFB. Y ha habido una variabilidad haciendo que tenemos que pagar más al Fondo Monetario Internacional. Pero ese es el coste que tiene un crédito. Un crédito interno sería, por ejemplo, que el Estado emita bonos y la sociedad civil compre. Las que mejor compraron fueron los fondos de administración de pensiones, las AFPs o las administradoras de fondo de pensión. Son las que mejor han comprado. ¿Por qué? Porque otorgaban un rendimiento alto. Un 4.5%, un 6, un 8, ha llegado a un 9.4%, imagínense. Obviamente cualquier persona decía gasto o invierto, pues con esa tasa de rendimiento que el Estado me otorga, pues prefiero bonos. Pero eso, ambos, crédito interno o externo, significa endeudamiento. Significa un coste económico del interés. La otra es las empresas públicas. Claro, pero las empresas públicas rige mucho probablemente el crecimiento, pero como cualquier empresa privada, una pública también puede quebrar. Y la pena que también pesa mucho el padrinazgo político, o sea, depende, ¿tienes código azul? Te preguntan, sí, tengo código azul, ya tienes mayor probabilidad de ingresar. O sea, no importa si es buen profesional, si no tienes el código azul, tus posibilidades menos. Entonces ahí no mide mucho el compromiso profesional, mide mucho el compromiso o el hecho de cuán acólito seas políticamente hablando a fin del partido de turno. Ya vamos a leer porque todos los partidos son de la misma línea, por así decir, ¿no? Entonces el cueteo político pone en riesgo la sostenibilidad de un proyecto económico de una empresa. ¿Genera rentabilidad? Sí. ¿Puede quebrar? Sí. Asumimos nosotros, tenemos un riesgo como cualquier empresa. Emitir monedas, billetes, imprimir. Bueno, el Banco Central de Bolivia tiene esa función. Qué fácil es emitir dinero. Buenas noches, Lice. Buenas noches. ¿Alguna consulta? Ya. Buenas noches. No, Lice, va a disculpar, solamente estaba saludando, Lice. No te afliges. Cuando ingresan post horario, no es necesario que me saluden. Al inicio, sí, gracias, pero por la educación, eso es muy plausible por las personas. Pero no es necesario por el tema de que estamos en una exposición ya. Gracias, pero por la consideración y por el detalle, claro. Mire, entonces, a lo que es más bien detalle único. Tengo 63 participantes, asistentes, y todo lo tengo 45 en listas. Así que el diferencial para mí son falta y punto. Tengamos el cuidado de colocar las asistencias. Bueno, entonces, aquí claramente podemos evidenciar que el Estado puede emitir billetes, pero queda una sostenibilidad porque detrás no hay un soporte económico. Emitir mayor billete tiene más plata a la sociedad, pero lo único que provoca eso es inflación. Porque a mayor plata, mayor demanda, menos productos, sube precio. Entonces la inflación mata. Porque la inflación puede ser muchas veces desmedida, descontrolada. Entonces, de todas las fuentes de financiamiento, crédito interno, externo, empresas, emisión monetaria, la mejor es la política fiscal, el tema impositivo. La política fiscal
Lo establece, normalmente lo propone el Viceministerio de Política Tributaria, codependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Propone, ve cuál es la política fiscal ideal en un determinado país y propone. Si mantiene, si regula, por ejemplo, es decir, el ITF de materia transitoria, política fiscal. El Viceministerio de Política Tributaria lo definió. Obviamente, cuando hablamos de política fiscal, no solamente nos regimos al tema de impuestos, también va política fiscal de tasas, contribuciones especiales, patentes, tributos nacionales, departamentales, municipales, originarios. De la política fiscal tiene que estar muy bien administrada, porque imagínense, no puede haber dualidad, ¿no? Una administración tributaria municipal no puede cobrar el mismo impuesto o por lo menos el mismo objeto que una nacional. Pues tiene que haber un ente que centralice. Entonces, Viceministerio de Política Tributaria propone, que es el poder ejecutivo, y propone para que el poder legislativo lo apruebe. Entonces, propone una presión tributaria, entendamos razonable. Bueno, ustedes me dirán cuán razonable, estamos hablando de un 37% líquido si yo no tuviera ningún gasto deducible. O sea, si yo tuviera un ingreso de 100,000 sin ningún gasto por consultoría, 37,000 sería para el Estado. Ya, pero has ganado buena plata, me dirás. Sí, sí, claro, he ganado 100,000 menos 37,000, 63,000 he ganado. Pero ¿qué pasa si yo gano 10,000? O sea, he vendido a 100,000, me costó 90,000, he ganado 10,000. ¿Cuál es mi presión fiscal? El IT ya de entrada de 100,000 es 3%, son 3,000. El IVA de 10,000 son 1,300, ya son 4,500. O sea, ¿qué significa con eso? Que he ganado 10,000 y 4,500 en el IVA y en el IT. Ah, olvídate del IUE. Del IUE me va a quedar de los 10,000, 8,700, menos el IT, 3,000 que voy a pagar, me va a quedar 4,700. ¿Cómo que unos 1,000 voy a pagar? Ya, 1,000 que pague. IT, 3,000 de 100,000. IVA de 10,000, porque tengo compra 90,000, venta 100,000, de 10,000 el IVA, débito fiscal, 1,300. 3,000 más 1,300 ya son 4,300. Más un IUE de otros 1,000. Ya son 5,300. Imagínate, ganas 10,000, pero ganas más para el Estado. El 53, 54% para el Estado. Ah, olvídate si vendes que compras a 99,000 y vendes a 100,000, ya perdiste. Ah, pero he ganado 1,000, no te cubre ni para los impuestos. He ganado 1,000, 99,000 y he vendido a 1,000. El IT nomás te va a salir 3,000. Solo el IT ya es pérdida, ya es negativo, ya es menos 2,000. Entonces, inclusive hay un punto de equilibrio. ¿A qué precio debería yo facturar para que post tributos me quede? A menor margen de utilidad, mayor carga fiscal. Un análisis de una tesis fenomenal que alguien la haría. Una tesis que me diga en qué momento es plausible que una empresa empiece a facturar el 100%. ¿Con qué margen de utilidad? Minimizando el riesgo. ¿Por qué? Porque no con eso quiero decir que se instiga a evadir tributos. Simplemente estamos hablando del contexto de una realidad económica. Que sería lo ideal que sí o sí adopten el riesgo. Si no quieren adoptar, ya está bien con el riesgo, ¿no? Pero todavía el riesgo es materialmente no significativo. ¿Por qué? Porque es una empresa en crecimiento, sus volúmenes son pequeños. Una tesis muy bonita sería, ¿o no? Y fíjense el día que vean las tesis, no encontraron una tesis en materia tributaria, muy pocas. Yo creo que ya trabajando con los estudiantes, viendo la tributación en un sentido mucho más analítico y no mecánico, nos permite hacer esta crítica. Bueno, pero ahí está la presión tributaria, que en porcentajes es interesante, pero el mismo está condicionado al margen de utilidad. A menor margen de utilidad, mayor presión fiscal. Bueno, el sistema tributario boliviano. Tenemos que ver que si bien tenemos el régimen tributario nacional, departamental, municipal y originario, vale decir, aduana nacional, administraciones tributarias como el Servicio de Impuestos Nacionales, es tributos nacionales, los departamentales son la gobernación, los municipales la alcaldía,
La alcaldía te cobra una tasa de rodaje, tributo. La gobernación te cobra el TGB, transmisión gratuita bien, tributo. El nacional te cobra IBI, TIV, tributo. Entonces, el sistema tributario tenemos subclasificado por departamentos, por nacionales, ¿ya? Ahora vería también el sistema tributario dentro de la administración tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. Hay un régimen general y hay un régimen específico, ¿sí? Entonces, el sistema tributario en general es todo el sistema. Normalmente dicen, no, sistema tributario boliviano, ley 843, dice. Oye, pero vamos a ver qué dice el artículo 10 del Código Tributario. Señor, ya puedo leer y aseverar con toda confianza su lectura. El artículo 10 dice, son los tributos, ¿qué? Los impuestos, las tasas, contribuciones especiales, patentes, ¿sí o no? Sí lo definen los tributos. Entonces, ¿qué es el sistema tributario? Bueno, en su estructura de organización nacional, departamental y municipal. Pero en su estructura como tributos también es impuesto, es tasa, es patente, es contribución especial. Cosa que muy distinta en comprender entonces el sistema tributario. Yo las más de los sistemas tributarios bolivianos, ley 843, como si el impuesto fuera el único sistema tributario boliviano, ¿no? Sistema tributario boliviano, entre paréntesis, impuestos, ya. Ley 843, sería la forma correcta. Luego hemos hablado de los principios de tributación, que les he dicho que es tarea, por eso estoy casi seguro que eso ya lo hemos leído, que establece los principios de Adam Smith, un lineamiento que el señor Adam Smith es el padre de la economía. ¿Y qué ha pasado? De la época feudal, donde había un rey y una persona que cuestionaba al cobro, al pago de la mitad, si quieren, que era el tributo en la colonia, nos pareció a lo que actualmente pagamos o estamos. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se dio ese cambio transversal de los reyes a estados de derecho en Europa? Se ha dado con la Revolución Francesa. Igualdad, justicia, equidad. Los postulados de la equidad de la Revolución Francesa. Y ahí ese alineamiento lo adoptó el señor Simón Bolívar y lo trajo a América y se dio también esta parte de la revolución. Bolivia, desde 1825, ya somos un Estado de Derecho. Al ser un Estado de Derecho, Adam Smith no fue el primer país, Bolivia, en general dijo, en este nuevo alineamiento tengo que sugerir y, bueno, promulgar cuáles serían los principios tributarios. Los principios no pueden ser tipificados como leyes. Es como ahorita, Claros Moreira, te digo, salí de mi clase. Claros. Moreira. Hola. Me saluda al ingresar y ya no me habla. Ay, son todos, Lice. ¿Qué ha pasado? A ver, Raquel, ¿cómo te sientes tú? Te digo, sal de mi clase. Pregúntame por qué. ¿Por qué, Lice? ¿Qué le hice? Porque has entrado tarde y punto. Ah, pero Claros Moreira puede entrar. ¿Por qué? Porque es mi sobrino. Él sí puede entrar. ¿Te sientes bien o te sientes mal? Mal. No, pues te dicen, oye, te ha botado tan feo de la clase, pero al Moreira le deja entrar. Entonces, ¿qué sientes que hemos irrumpido una ley? ¿Tenemos algún tema de proceso o algo? Discriminación no me puedes decir porque no estoy discriminando. Te he dicho que hay un horario de ingreso y bueno, no ingresaste, se cerró. Pero el por qué él tiene ese derecho, ese privilegio. Le da una ventaja a él porque es familiar mío. Ventaja. Entonces estamos irrumpiendo. No estamos irrumpiendo un tema de una ley que me puede aquejar violencia psicológica. No somos pareja, no somos familia. Entonces, discriminación probablemente, pero muy jalado de los pelos porque llegó tarde, sí, ¿no? Está bien. Pero hay algo que no cuaja acá. Y se llama un principio, se llama principio de igualdad. Ya de por sí nuestra forma de vivir, nuestro comportamiento se rige en principios. Y uno de ellos es el principio de igualdad. Entonces los principios son supra. Y Adam Smith promulgó los 4 principios. Les he dicho que era su tarea de investigación. Uno de los principios fundamentales, el postulado básico, el principio de legalidad. En un Estado de Derecho, solo la ley puede crear, modificar, suprimir, solo la ley. Por eso en el siguiente punto dice fuentes de legalidad. Esa es la pirámide de Kelsen.
la Constitución Política del Estado como ley de leyes. Pues Adam Smith va a estipular. Nuestra Constitución Política del Estado, casualmente, en su artículo 323, lee y lo adopta a los principios tributarios de Adam Smith. Claro que no los define, simplemente dice, nos regimos bajo el principio de igualdad, justicia, equidad, proporcionalidad. Pues si fuese proporcionalidad, yo también me pregunto, gano 10,000, aporto 5,300 aprox. Gano 100,000 puros y aporto el 37%. No, ¿dónde está la proporcionalidad? Gano 1,000, ya tengo menos, ¿cuánto? Menos 2,000 solo con el ITE, o sea, con el IVA, olvídate, otros 130. IVA de esos 100 pesitos probablemente. Entonces, no cuadra, no cuadra. No, IVA no va a haber, ¿por qué? Porque el IT negativo va a dar pérdida. Entre IVA y T, ya fui. IVA y T, 3,000. IVA de 1,130, 3,130. Ya está. He ganado 1,000 pesos para pagar 3,130. ¿Qué sentido tiene? Ahí no hay proporcionalidad. Pues, también se puede hacer un análisis de esos principios. Casualmente, como han podido leer, el Código Tributario, la ley 2492, habla muchos principios, ¿o no? Siguiente trabajo. Me van a enunciar los principios que enuncia el Código Tributario. ¿Qué principios? ¿Cuántos principios tiene? Un control F lo puede hacer. Me dejo entender, control F, principios. Principio de confidencialidad, principio de buena fe, principio de la ley de procedimiento administrativo. Me va a ver, pero son más principios, entonces, hay 12 principios, me dirán. Adam Smith ha promulgado 4. ¿Qué significa eso? Que los 4 con el devenir del tiempo se han ido subdividiendo. En conclusión, si tú quieres recibir todos los principios tributarios, concluyen en los 4 principios tributarios de Adam Smith. ¿Ya? Bueno, ahí están los principios. Es súper el cumplimiento, es bien importante. Cualquier ley que contravenga los principios establecidos o consagrados en la Constitución Política del Estado, hace que esa ley se vuelva inconstitucional. Y en materia tributaria, si debes 3.5 millones y te utilizas un artículo inconstitucional, no vas a impugnar que debes o no debes, vas a impugnar que con el artículo que te están cuestionando es inconstitucional. Por ende, no hay deuda. Puede haber, hay ciertos hechos económicos tributarios en los cuales piensas dos veces. Yo les pongo un ejemplo, a ver, ¿qué les puedo poner? A ver, un ejemplo, BOA, así BOA, compra y vende souvenirs en Bolivia. No sé. Dice, no se le escucha nada. ¿Nada? Ahora. Se escucha, dice. Se escucha, Lice. Estoy hablando con voz fuerte. Debe ser tu internet que se ha puesto en modo inestable o un poquito el audio de tu equipo. De todas formas, estamos grabando la clase. Me acerco un poco más a la cámara, pues estoy a punto de entrarme, se ve feo, ya soy feo de por sí. Pero bueno, pero pongamos un ejemplo de lo complicado que puede volverse. Yo les digo, BOA vende, no sé, souvenirs. Vende algún tipo de, no sé, tazas, para crear identidad, o qué sé yo, todo lo que es nuestra cultura boliviana, vende en Bolivia, en sus tiendas, y vende en sus sucursales en Argentina. ¿Y dónde más tienen sucursales? En Brasil, por decir, en los lugares que tengan sucursales. Argentina, con toda certeza que tiene. ¿Cómo tributará? Pregunto, ¿será que produce en Bolivia y lo lleva a la Argentina? Una cosa es que produzca en Bolivia y lo lleve a la Argentina para venderlo a la Argentina, en su empresa de Bolivia. Porque obviamente, allá en Argentina habría que ver cómo se ha constituido. ¿Se ha constituido como empresa? ¿Se habrá constituido como una actividad parcialmente realizada en la Argentina con sucursal, si su legislación le permite? Porque de seguro que va a tener que pagar su régimen tributario argentino.
¿será tipificado de exportación? ¿Y será tipificado de importación por la misma empresa? No, porque el de boliviano va a decir, mira, has traído en la Argentina, has vendido en la Argentina y ha venido a Bolivia con el mismo souvenir. Ah, no fieles. Ahora, ¿dónde estás vendiendo? ¿En Bolivia o en la Argentina? No, pero el producto es de Bolivia y ya ha venido a terminar en Bolivia. No, hay que desaduanizar si trae con muchos de esos productos. Vuelve a pagar tributos. O sea, son cosas que en algunos casos se vuelve un cacho complejo. Un tema, por ejemplo, a ver, a ver, la capacitación de sus pilotos de una empresa aérea. La capacitación de pilotos es caro, no es barato. Certificación de pilotos de una línea aérea es cara, son 250.000 euros. Yo pregunto, que te capacitas 4, ya estamos hablando de 1.000.000 de euros. ¿Qué haces con ese millón? ¿Lo llevas al gasto cuando estás comenzando o lo llevas como activo diferido y lo castigas, lo amortizas como un intangible? No, yo creo que es un intangible. Dígame, en materia tributaria dice ese caso. Entonces el intangible se amortiza en 5 años, ya lo amortizo. Pero viene un funcionario de impuestos. No, no, no. Esto debería ser gasto del año, señor. No podría haber amortizado. Ha diferido un gasto que es del año en 4 años. Aquí no puedes diferir los gastos. No es intangible. Para mí no es intangible. Y ahí se va a dar. El problema es fuente de legalidad. ¿Con qué artículo me acusas? Con este. ¿Encaja, no encaja? ¿Va acorde a los principios? Hay principios del debido proceso, principios de seguridad jurídica. Bueno, es bien importante. La fuente de legalidad es el pirámide Kelsen, artículo 8 del Código Tributario. Dice la Constitución, los tratados internacionales, las leyes tributarias, los decretos supremos que reglamentan y las RNDs que reglamenta cada administración tributaria, ya sea alcaldía, ya sea aduanera, ya sea del Servicio de Impuestos Nacionales. Definir la política fiscal, conocer el sistema tributario, como estamos haciendo, conocer los principios y la diferencia de los impuestos del sistema tributario en Bolivia. Te lo vas a trabajar conmigo también, no se preocupe. Bueno, participación activa en clase. Capítulo 2, la administración tributaria y sus funciones. Vamos a ver básicamente, acá ver cuál es la estructura de impuestos nacionales, cuál es el departamento de empadronamiento, el de recaudación, el de fiscalización, el de jurídica, el de cobranza coactiva, el de asistencia al contribuyente. Hoy día he hecho una pregunta al Servicio de Impuestos Nacionales. Cada vez que llamo yo, ¿saben qué va a hacer? Sí, va a disculpar, le vamos a devolver la llamada. O sea, no me responde. No me responde. Y le digo, mire, gracias, es buena su intención por responderme que me va a devolver la llamada, pero todas las veces que llamo me va a decir que me va a devolver la llamada. Me llama de control de calidad, porque me han hecho una encuesta, y me preguntan qué tal la asistencia tributaria. ¿De qué? De las llamadas que hizo. Nunca me han respondido. Fíjese, hay una bitácora que siempre me va a devolver la llamada y nunca me han devuelto. Unas 10 oportunidades de llamada. Esta ha sido la primera vez hoy día que me han devuelto la llamada. La pregunta. Le pongo 100 al que me responda. Los 3 parciales. 100 le pongo los 3 parciales. Imagínense. ¿Quieren que suelte la pregunta? No sé. Le estoy Ya, diciendo 100. De una, 100. ¿Cómo se calcula la venta sin factura? Digo, la venta con una factura en blanco, original y copia en blanco, o sin original y copia en blanco. ¿Cómo se presume el importe de esa venta? Eso hace asistencia al contribuyente, es un departamento de la estructura. Miren, nadie, ¿no ven? ¿O no? Ni siquiera, esa Dice, es la la pregunta. administración tributaria no hace una deducción del Ya, pero importe ¿cómo se hace esa deducción para el mediante, derecho?
No me acuerdo. Ya. Yo he preguntado el promedio de los últimos 3 meses o el valor modal, el que sea mayor. El valor modal te pide el límite inferior, límite superior, rango, multiplicado por el rango, siempre sumado entre el límite inferior anterior, menos el límite inferior anterior y el que le precede y el que le antecede. Multiplica más la diferencia. Una fórmula media complejilla. Estadística. El problema es, ¿ustedes se acuerdan que había la moda simple y la moda con intervalos en estadística? ¿Se acuerdan o no? En Excel era jalar la columna y decir igual mod. En Excel te sacaba el dado que se me hace repetir en esa columna. Pero eso era simple, con intervalos, con frecuencias. La pregunta es, ¿frecuencias de cuánto? ¿De 10? ¿De 8? ¿De 6? ¿De 4? ¿De 2? Pero de 1 ya sería moda simple. Entonces yo he preguntado, señor, ¿qué frecuencia utiliza, señor Simpuestos? Tengo la moda con frecuencia, pero no me dice el intervalo. No, después me dice, no, pero utiliza el método de promedio, pero dice promedio o valor modal, el que sea mayor. Si yo siento necesito el valor modal. Lo siento, vamos a averiguar. Me llaman y me dicen no, y la respuesta, o sea, no le hemos podido responder, sería bueno que vaya al departamento de fiscalización para que lo corrobore, porque ellos son los que determinan la deuda. Pero vea según su inventario usted, me dice, reconstruye. Eso es base cierta, está bien. Pero no tengo documentación, se ha quemado la información, el equipo, no tengo fuente, lo único que estamos es una factura en blanco. El cajero se lo ha llevado, habrá vendido un servicio, no lo habrá hecho, que sabemos, no queda más que presumir. Si yo vendo café y mi trabajador vende cafés y deja facturas en blanco y no me reporta, habrá vendido té, leche, café, ¿qué habrá vendido? No sé, agua. Entonces, ahí es el departamento de fiscalización. Pues necesitamos conocer la estructura. Necesitamos comprender los regímenes tributarios existentes, el régimen general, el régimen simplificado, que es transitorio, pero miren que transitorio hasta el día de hoy, de 1986. ¿Cómo debemos aperturar un negocio? Dar de alta. Y aquí es una pena señalar que la apertura de un negocio hoy en día se vuelve más complicado todavía con la pandemia. El 70% de economía informal no tiene NIT, de toda Bolivia. 30% de economía formal, pues sí, tengo NIT. Bueno, qué bien, tienes NIT, sí, tengo NIT. El nivel de evasión de los sujetos que tienen NIT haciendo un promedio de 80%, 70, 75. Wow, o sea, tengo NIT y evade más de la mitad, sí, el promedio dice que sí. Entonces, el Estado en su recaudación tributaria se queda con nada, sí, casi con nada. ¿Y por qué evaden tanto? Porque hay un 70% que te friega la intención de ser legal, lícito. Y muchos de esos se camuflan en los regímenes simplificados. Bueno, vamos a ver la estructura de la administración, el Padrón Nacional de Contribuyentes, gracos, pricos, restos, régimen general, regímenes especiales. En el general tenemos el IVA, el IT, el IUE, el RCIVA, el ICE, el ISAE, el ITF. En los regímenes especiales tenemos sistema tributario integrado, el agropecuario, el simplificado, no emiten factura. Ya no hay ese 7DG, se intentó, hemos dicho, como hemos explicado. Nos vamos a regirnos mucho la estructura, fíjense, conocer la estructura de la administración tributaria, el padrón, las funciones de una administración y los regímenes. En el chapter 3 vamos a ver la fiscalización, o sea, ya vamos a ver órdenes, fiscalización, verificación, los planes, programas y la terminología tributaria. O sea, y aquí ya estamos terminando tributaria, entrando al contexto, ¿sí? Obviamente, antes de llegar en pleno a un proceso de auditoría o fiscalización, previamente tenemos que pasar por un antecedente, ¿sí? Acá lo vamos a poner en manera conceptual, más que en sentido práctico. Hoy lo vamos a ir a hacer estos días. Este chapter 3, irónicamente, lo vamos a avanzar al analizar el código tributario, ¿ya? Entonces,
Vamos a conocer las fases de fiscalización en el ámbito de la administración tributaria, desde la emisión de la notificación de inicio, una vista de cargo, una resolución determinativa, una probabilidad de impugnar, ¿ya? Un recurso a sala jerárquico, quiero decir. Identificar cuáles son los planes y programas de la administración tributaria. Aquí tenemos una RND, que es la 14 del 2008, del 2018, la 14 del 2018, que ayuda mucho, porque ya tienes un programa y plan preestablecido. ¿Qué impuestos sugiere para aquellos que tengan ingresos más de 1.200.000? Familiarizarse con los diferentes términos tributarios empleados en el proceso de fiscalización, que es un auto inicial de suma controversial, que es un auto de multa, que es una resolución administrativa. Ver cuál es el nuevo enfoque de fiscalización, ¿sí? El nuevo enfoque es algo que no es tan nuevo, es que ya no hay esa administración tributaria draconiana que venía. Eduardo Gorena, te cuento. Eduardo, ¿estás ahí? Sí, Lice, Te cuento cuénteme, que he Lice. tenido una enamorada que se llamaba Mirta Gorena y apellidaba igual que tú, materno y paterno, paterno y materno, y me ha dejado en el altar. No vino el día de mi matrimonio. ¿Qué crees que va a pasar contigo, Eduardo Gorena, si fuese funcionario de la administración tributaria y tú un contribuyente? El enfoque era así, malicioso. Te fiscalizaban el IVA, el IT, el IUEL, y los impuestos habidos y por haber, hasta por crear. Entonces era una presión fiscal única, donde te ahogabas y no tenías capacidad de pago. Hoy en día crea una sensación de riesgo. ¿Ya? Donde dice, vamos, no es que te estamos diciendo, estamos perdonando, regularizar, pagar, o sea, enmendar tu error, corregir. Eso no nos impide a la administración tributaria que podamos volver a fiscalizar ese periodo. El riesgo de fiscalización es aquella probabilidad de que un evasor sea detectado y sancionado, ¿no ve? ¿O no? El riesgo es aquella suerte, probabilidad de que el evasor, porque él es el buscado con riesgo, sea detectado y sancionado, ¿o no? Ese es el riesgo. El riesgo, o sea, en otras palabras, como dicen en forma canchera, me han pillado, ¿o no? Me han pescado, evadido. ¿Y cómo te han pescado? La probabilidad jugó en tu contra, ¿ves? ¿Por qué? Porque tus volúmenes eran fuertes, eras un negocio comercialmente muy evidente. Es como la empresa Milcar. Milcar, ha visto cómo inundado el mercado. Productos de bioseguridad. ¿Quién entró? Aduana Nacional, con prensa, todo hemos intervenido. 32 funcionarios hemos acorralado a la institución, se han entrado a Milcar. Claro, ¿cuál ha sido el riesgo? Que comercialmente, publicitariamente se ha vendido muy bien Milcar. Los de aduana han dicho contrabando. Y los mismos de aduana después han sacado unas disculpas públicas, ¿no? Sí, hemos encontrado todas las pólizas de importación, conciliaban con toda la mercadería importada. Había una probabilidad de que encuentren mercadería de contrabando, probablemente bajo su supuesto de ellos. Pero lo que más me llamó que fue la misma administración aduanera que terminó excusándose, disculpándose. ¿Sí? Porque crea o no un daño económico. Se crea una mala Sí, imagen. una consulta más, una consulta le quisiera muy aparte. Dice, la administración tributaria fiscaliza especialmente ya sea a los que se encuentran en nivel DRACO No. o a los que están en, o eso sí que quería saber un poquito más. No, ¿A quiénes no. va directo así a El riesgo de buscar? fiscalización en este nuevo enfoque, hay 3 tipos de fiscalizaciones. Orden, verificación interna, que el sistema, tecnológicamente hablando, detecta en forma automática. El sistema, el cruce de información. Yo reporto ventas por bolivianos 30.000 y tú me reportas por bolivianos 48.000 como compras. Te van a visitar a ti. Porque yo he declarado que 30.000 te factura y tú has declarado la misma factura por 48.000. Yo soy resto, tú eres Graco. ¿A quién crees que la van a visitar? A ti te van a depurar porque te estás apropiando indebidamente de un crédito fiscal de 18.000 bolivianos más.
Y esos son órdenes de verificación interna. O al revés, tú me vendiste por bolivianos 20.000, yo coloco por 200.000. A mí, como resto, me van a fiscalizar. Eso